noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Me demoré un poco porque sé que la doctora extendió su clase y no quería que terminar con ella y empezar porque pierden la atención. Así que, bueno, vamos a hablar lo que podamos, pero creo que vamos a llegar, ¿sí? Bueno, ayer habíamos visto líquido amniótico, pero antes de empezar a ver líquido amniótico, habíamos visto un poco de embriología para poder entender de dónde se originan cada uno de los componentes del embarazo. Y vamos a repasar un poquito eso, porque, bueno, yo les dije que habíamos visto que la fecundación se originaba en el tercio externo de la trompa, donde se producía un primer componente, que era el huevo cigota, primera célula con información genética completa, luego mórula, luego blastocito, que es muy importante porque ahí se forma el cuerpo del embrión. El blastocito ya en el útero está en una cavidad que se denomina blastocele, y el blastocele está rodeado por el trofo-ectodermo, de donde se van a originar la placenta y las membranas amnióticas. Y les dije que cuando hablaba de ectodermo, hablaba de membranas amnióticas. Lo que vamos a hablar ahora es de trofo. Trofo es placenta. Y para hablar de placenta, vuelvo a repetir, lo primero que tenemos que hablar es de implantación. ¿Y qué es la implantación? Es el proceso por el cual el embrión, en estado de blastocito, se introduce en el endometrio y se rodea de una corona de células que va a favorecer su implantación. Esta corona de células es el futuro trofoblasto. ¿Sí? Proceso por el cual el embrión en estado de blastocito se introduce en el endometrio y se va a rodear de esta corona de células, que es lo que va a favorecer su implantación, para que después no termine como un aborto. ¿Sí? Esta corona de células es el futuro trofoblasto. Trofo, el futuro trofoblasto. Esto ocurre a partir del sexto o séptimo día de la fertilización. Luego comienza su maduración, que consiste en la pérdida de esta zona pelúcida y la diferenciación del trofoblasto en citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto. Entonces, vuelvo a repetir, para hablar de placenta tenemos que hablar de implantación. Y la implantación es el proceso por el cual el embrión en estado de blastocito se introduce en el endometrio, se rodea de una corona de células que favorece su implantación, y esta corona de células es el futuro trofoblasto. Esto ocurre al séptimo día de la fecundación. Luego comienza la maduración dentro del útero, que consiste en la pérdida de la zona pelúcida y la diferenciación de este trofoblasto en citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto. Estos dos componentes que van a empezar formando la placenta tienen a su vez otras funciones muy importantes que vamos a pasar a desarrollar. Doctora, Sí. Antes que dibuje otra cosa, doctora, esos redonditos serían las células trofoblásticas. ¿Y cuál sería el citotrofoblasto? Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Ah, bueno.
Esos redonditos es el futuro trofoblasto. Ahora va a empezar la diferenciación, cuando empecemos a formar la placenta. Bien. Entonces, para que lo entiendan, el primer componente embrionario que forma la placenta es el trofoblasto. Esa coronita de cerdo. El primer componente embrionario que forma la placenta es el trofoblasto. Pero luego, posterior a la implantación, a lo que vimos en el dibujito, aparece un segundo componente que se denomina mesodermo extraembrionario. El trofoblasto y el mesodermo extraembrionario forman una unidad que se denomina corion. El corion tiene por función formar vellosidades coriales. Las vellosidades coriales tienen por función tomar oxígeno y nutriente de la sangre materna y llevarla a una estructura celular interna que va a formar el cuerpo del embrión. Vuelvo a repetir. El primer componente embrionario que forma la placenta se denomina trofoblasto. Pero luego de esta implantación aparece un segundo componente que es el mesodermo extraembrionario. Ambos forman una unidad que se denomina corion. El corion tiene por función formar vellosidades coriales. Y las vellosidades coriales tienen por función tomar oxígeno y nutriente de la sangre materna y llevarla a una estructura celular interna que va a formar el cuerpo del embrión. Ahora bien, ¿cómo se forman estas vellosidades? Y acá comienza la diferenciación que vos me pides. Las vellosidades coriales tienen forma de una lengüeta. ¿Sí? Ahí la tengo. Esta lengüeta, por diferenciación del trofoblasto, está constituida por una capa externa y un núcleo. La capa externa es el sincicio trofoblasto y el núcleo es el citotrofoblasto. Esto se denomina vellosidades coriales primarias. A medida que avanza el embarazo, aparece en el núcleo un segundo componente que es el mesodermo extraembrionario y la vellosidad pasa a denominarse vellosidades coriales secundarias. Esto es proceso de maduración. Cuando ya termina su maduración, es porque en el mismo núcleo aparecen vasos fetales y esta vellosidad se denomina vellosidades coriales terciarias o vellosidades maduras. O sea que una vellosidad madura está constituida, tiene la forma de una lengüeta, está constituida por una capa externa de sincicio trofoblasto y un núcleo que contiene citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y vasos fetales.
Pero estas vellosidades, estas lengüetas, no andan sueltas por el útero. No, para nada. Estas lengüetas se unen en grupos y estos grupos están separados por tabiques. Las lengüetas se empiezan a unir en grupos y estos grupos están separados por tabiques. Este grupo de lengüeta unida se denomina cotiledones. Cada grupo se denomina cotiledones, que dan a la placenta un aspecto rugoso, un aspecto mamelonado, y cada grupo de estos cotiledones está separado por tabiques que se denominan tabiques intercotiloideos. De modo que al final del embarazo existen aproximadamente entre 20 a 30 cotiledones separados por sus tabiques. Estos cotiledones, al unirse, le dan a la placenta una forma ovoide, como una torta placentaria, que mide 20 centímetros de diámetro, 3 centímetros de espesor y pesa 500 gramos. ¿Está entendido o quieren que lo repita? ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Sí se entendió? Sí, se entendió clarito. Sí, disculpe, estaba anotando. La placenta, esta torta placentaria, esquemáticamente la vamos a hacer así. Acá tenemos el útero donde se va a alojar el embarazo. Dentro del útero tenemos la bolsa de las aguas, dentro de la bolsa tenemos la placenta, de la placenta sale el cordón y el feto. La bolsa, dentro de la bolsa, la placenta, el cordón y el feto. Cuando empieza el trabajo de parto, esta bolsa se rompe. Sale el líquido, sale el feto y queda dentro la placenta. Como esta bolsa ya no tiene líquido, queda como un velo que se pega a la placenta. Al pegarse este velo a la placenta, ahí está lo que se rompe la membrana para que salga el líquido del feto. Esto cae como un velo sobre la torta placentaria. Y este velo hace que la placenta tenga dos caras. Una cara lisa, brillante, limpia, en donde en su centro se ve la inserción del cordón umbilical y se denomina cara fetal de la placenta.
Ahora, si nosotros levantamos este velo, lo retiramos y damos vuelta a la cara de la placenta, nos vamos a encontrar con una cara totalmente distinta a la que vimos con el velo. Le sacamos el velo, damos vuelta a la placenta y nos vamos a encontrar con una cara mamelonada, sucia, sanguínea, por la presencia de los cotiledones. Mamelonada, sanguínea, rugosa, que son los cotiledones. Y esta se denomina cara materna de la placenta. Esta sería la cara fetal, limpia, brillante, donde se ve la inserción del cordón, y esta sería la cara materna, sucia, rugosa, amamelonada por la presencia de los cotiledones. Entonces, una placenta madura es una placenta que tiene una forma ovoide que mide 20 centímetros de diámetro, 3 centímetros de espesor, que pesa 500 gramos y que tiene dos caras. Una cara fetal, limpia, brillante, con la inserción del cordón en el centro, y una cara materna, sucia, rugosa, mamelonada, sanguínea por la presencia de los cotiledones. ¿Entendieron, chicos, cómo se forma la placenta? Sí, profe. ¿Necesito repetir algo? ¿Tienen alguna duda? ¿O está bien? ¿Lo han entendido claramente? Sí, Doc, por el momento bien. ¿El resto? Sí, Doc, se entendió. Perfecto. Esta placenta tiene una ubicación, la ubicación normal de la placenta está en el fondo del útero. Esa es la ubicación normal de la placenta. La placenta se ubica en el fondo del útero. Cualquier otra ubicación es patológica. ¿Estamos? Y resulta que esta ubicación no es caprichosa, no, para nada. La placenta es un órgano muy cómodo, le gusta comer y beber sin esforzarse. Entonces, dice, bueno, cuando se va a implantar, dice, tengo que buscar el lugar porque yo no pienso molestarme en ir de un lado para otro buscando cosas porque soy una de las que hace la función más importante, por lo tanto voy a tener mucho trabajo. Entonces tengo que estar en un lugar donde pueda comer y beber tranquilamente. Así que le habla al sincicio trofoblasto y le dice, mira, anda, búscate un lugar, vos verás, vos tenés la capacidad de reptar, así que búscate un lugar donde pueda yo sentirme cómodo. Entonces el sincicio trofoblasto dice, bueno, tengo que buscar una buena arteria donde pueda comer y beber tranquila esta niña.
Empieza a buscar y resulta que a los lados del útero aparecen dos grandes arterias, que son las uterinas. Dice, acá está bien. Si yo tengo la capacidad de raptar, me voy a ir despacito a buscar comida y nutriente ahí. Y así lo hace. El sincicio trofoblasto se va hacia la arteria uterina, destruye la capa media de las arterias espiraladas uterinas y estas arterias que pasaban al lado del útero, muy buenas arterias, ¿sí? Al perder la capa media, destruida por el sincicio trofoblasto, pierde la elasticidad de esa arteria. Entonces se transforma prácticamente en una cloaca. Por donde pasa sin stop nutriente y oxígeno entre la madre y el feto. Pasa gran cantidad de líquido. Por eso, una embarazada presenta lo que se denomina anemia fisiológica, porque los elementos formes de la sangre nadan en una masa líquida muy importante que aparenta una anemia, con una hemoglobina normal. Pero a su vez, en la capa media de las arterias espiraladas uterinas, se encuentran todos los receptores para estímulos neurógenos y humorales. Cuando esta capa media es destruida por el sincicio trofoblasto, se van estos receptores. Entonces la madre se vuelve hipotensa. Por eso una embarazada normal es hipotensa y con anemia fisiológica. La destrucción de la capa media de las arterias espiraladas uterinas termina a las 20 semanas de gestación. A partir de allí, la madre se vuelve hipotensa y con anemia fisiológica. Mientras tanto, la placenta ubicada en el fondo come y bebe tranquilamente y el stop entre madre y feto, por tener una cloaca de arteria, no existe. O sea, el paso de oxígeno y nutrientes es muy importante entre madre y feto. El momento en que se elimina la placenta se denomina alumbramiento. Alumbramiento. Y ocurre de manera normal 10 minutos posterior a la salida del feto. Entonces recuerden bien, el momento en que se elimina la placenta se denomina alumbramiento y ocurre 10 minutos posterior a la salida del feto. ¿Cuáles son las funciones? Profe, Sí, en el caso de un parto cesáreo, por ejemplo, ¿tenemos que esperar algún tiempo para sacar la placenta o ahí nomás? no, en cesárea no. Gracias. En el parto sí, en el parto ya vamos a ver cómo se elimina una placenta, cuál es el mecanismo. Pero recuerden que se denomina alumbramiento. ¿Cuáles son las funciones que tiene la placenta? Bueno, principalmente permite el intercambio de productos metabólicos y gaseosos entre la madre y el feto. Funciona como barrera entre la circulación materna y fetal.
sintetiza sustancias como colesterol, ácido graso y glucógeno. Tiene función inmunológica, ya que transmite anticuerpos de la madre al feto. Y tiene una función muy importante, que es la función endocrina. ¿Por qué? Porque el sincicio trofoblasto es un tejido endocrino que sintetiza hormonas esteroideas y proteicas. ¿Y cuál es la primera hormona que sintetiza la placenta? Esta primera hormona se denomina hormona gonadotrofina coriónica humana, que es la HCG. Hormona gonadotrofina coriónica humana, que es la HCG, que es la que da positiva el test de embarazo. Pero escuchen esto. La gonadotrofina coriónica humana es una hormona proteica que se necesita para el mantenimiento del cuerpo lúteo durante el primer trimestre del embarazo. ¿Dónde está el cuerpo lúteo? ¿Han cursado gineco? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el cuerpo lúteo dentro del aparato ginecológico? ¿En el ovario, doctora? Claro, en el ovario. Y este cuerpo lúteo es mantenido por esta hormona gonadotrofina coriónica humana durante el primer trimestre, porque la placenta no funciona, recién se está formando. Entonces, este cuerpo lúteo, a través de la hormona gonadotrofina coriónica, que se mantiene activo durante el primer trimestre del embarazo, y este cuerpo lúteo produce estrógeno y progesterona. ¿Para qué se produce el estrógeno y la progesterona? La progesterona promueve el desarrollo de las células del endometrio para que el huevo, o el blastocito, mejor dicho, se implante bien, se pegue bien, para que tenga un colchón que esté cómodo y bien pegado. Entonces, eso hace la progesterona. Promueve el desarrollo de las células del endometrio para una adecuada implantación. Y a su vez, inhibe las contracciones de las paredes uterinas, porque el útero dice que hay acá adentro, esto es un cuerpo extraño. Entonces trata de eliminarlo. Esta progesterona evita las contracciones y por supuesto que evita el aborto. Y los estrógenos que produce el cuerpo lúteo, su función es proliferativa, es decir, aumenta el tamaño del útero, aumenta el tamaño de las glándulas mamarias y aumenta el tamaño de los genitales externos. Estos estrógenos son antagonistas de la prolactina, y ya vamos a hablarla después. Entonces, la gonadotrofina coriónica humana es una hormona proteica que se necesita para el mantenimiento del cuerpo lúteo en el primer trimestre del embarazo, porque es quien va a producir estrógeno y progesterona, y después del primer trimestre ya agarra el control la placenta, porque ya ha alcanzado su maduración. Tomado el control la placenta, produce otra hormona que se denomina
somatotrofina coriónica humana o lactógeno placentario. ¿Y cuál es la función? Primero, promueve la producción de leche materna. Y algo muy importante, y escuchen bien porque esto les va a servir después para cuando empecemos con la patología, inhibe a la insulina materna. Inhibe a la insulina materna, provocando aumento de la glucemia, favoreciendo el paso de glucosa al feto. Por último, otra de las hormonas que produce la placenta se denomina relaxina, que actúa en el último periodo del parto, relajando el cuello uterino y los ligamentos de la sínfisis pubiana. ¿Estamos hasta allí? Sí, doc. Bien. Sí, doctora. Entonces, el momento que se elimina la placenta, ¿cómo se denomina? Alumbramiento. Alumbramiento. Y ocurre Correcto. ¿a qué tiempo? 10 10 minutos posterior minutos. a la salida del feto. Exactamente, 10 minutos posterior a la salida del feto. Este alumbramiento tiene una forma de producirse y lo vamos a explicar. Este alumbramiento se denomina también periodo placentario. Periodo placentario. Y es el periodo entonces en que son eliminadas la placenta y sus membranas o anexos ovulares. Esa membrana que quedó colgando en la placenta se denomina también anexos ovulares. Y este periodo placentario se produce en 3 tiempos. Bueno, Carlos, estás ocupando de toda la pantalla. Perdón. Bien, entonces, este periodo placentario se produce en 3 tiempos. Y acá lo tengo. El primer tiempo es el desprendimiento de la placenta. El segundo tiempo es el descenso de la placenta y el desprendimiento de las membranas. Y el último tiempo, o tercer tiempo, es expulsión de placenta y membrana. Ese es el periodo placentario o alumbramiento, constituido por 3 tiempos. Vamos a hablar del primer tiempo. El primer tiempo habíamos dicho que es el desprendimiento de la placenta. ¿Y cómo se desprende esta placenta? Recuerden que yo les dije que la placenta está en el fondo del útero, normalmente. Una vez que se produce el parto, no cesan las contracciones. El útero sigue contrayéndose.
Estas contracciones producen roturas de vasos y trabéculas que unen a la placenta al fondo uterino. Siguen las contracciones, al producirse esa rotura, se forma un hematoma retroplacentario que va aumentando de tamaño y por acción de la gravedad la empuja a la placenta hasta eliminarse. Esa placenta se elimina a través de un hematoma retroplacentario. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Pero a veces la placenta no está ubicada en el fondo del útero. Se ubica lateralmente. Y ahí el fenómeno de la gravedad no puede existir aun cuando el útero sigue con sus contracciones. Entonces esta placenta se desprende más que nada por sacudidas, no por la formación de un hematoma retroplacentario que por efecto de la gravedad la hace caer. No, se va desprendiendo, se va desgarrando por partes hasta que cae. Pero es un problema. Entonces nosotros tenemos que saber por qué mecanismo se desprendió la placenta, si estaba en el fondo o si estaba lateralmente. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bien, estos se denominan mecanismos de Bodelock. Y existen dos mecanismos. Uno se denomina mecanismo de Bodelock-Schultz, que es cuando la placenta está en el fondo del útero y se da en el 80% de los casos, o mecanismo de Bodelock-Duncan, cuando la placenta tiene una ubicación lateral y se da en el 20% de los casos. ¿Y cómo vamos a saber si es un Bodelock-Schultz o un Bodelock-Duncan? De la siguiente manera. En el Bodelock-Schultz, la placenta está en el fondo. En el Duncan, está lateralmente. Cuando comienzan las contracciones, el desprendimiento de la placenta del Bodelock-Schultz, o sea, el que está en el fondo, es un desprendimiento por la parte central, porque se está formando el hematoma retroplacentario. En cambio, en el Duncan, quiero decir, el desprendimiento es periférico, porque se hace por sacudida. No hay hematoma retroplacentario. En el Bodelock-Schultz, cuando la placenta comienza a eliminarse, vemos que se elimina la placenta y por detrás viene sangre, que es la sangre del hematoma retroplacentario. En cambio, en el otro, al desprenderse por sacudida, primero viene sangre y después se desprende la placenta. Por último, en el Bodelock-Schultz, la placenta se desprende por su cara fetal. En cambio, en el Duncan, la placenta se desprende por su cara materna. ¿Pueden ver ahí el cuadrito? Sí, Sí, profe. doc.
Y la última diferencia que hay es que todo alumbramiento que se haga por el mecanismo de Bodelock-Duncan, la paciente debe ser sometida a un raspaje uterino o legrado, porque esa placenta, al desprenderse por sacudida, puede dejar prendidos restos o cotiledones en el interior del útero que terminan infectándose y llevando a grandes patologías placentarias. Doctor, Sí, ¿puede por favor volver a mostrar su cuadro comparativo? sí, Gracias. ¿está bien ahí? Sí. Sí, doc. Doctora, ¿puede hablar? Porque mi pantalla está para el que está hablando y mi compañera acaba de hablar, entonces no me sale ya el cuadro. Bueno, te digo las diferencias entre el Bodelock-Schulz y el Duncan. No, solo era para ver su cuadro, que estaba muy bien ejemplificado. Ahí está. Sí, un poquito más lejitos. Gracias, doctora. Deja un ratito. Sí, ya está. Bien. Bueno, como les decía, que si la paciente se hace un alumbramiento por Bodelock-Duncan, hay que hacer un legrado. Ese legrado se hace con un instrumento, con la legra, que tiene, a ver si lo tengo acá, la forma de una cuchara, ¿sí? Ahí tiene la legra, tiene la forma de una cuchara, en el centro tiene un orificio y tiene filo. Entonces esa legra es la que va a entrar al útero y va a raspar cara por cara para eliminar todo elemento cotiledón que haya quedado. Entonces, el desprendimiento, que es el primer tiempo del periodo placentario, se hace por mecanismo de Bodelock-Schulz o por mecanismo de Bodelock-Duncan. El segundo tiempo, que es el descenso de la placenta y desprendimiento de la membrana, la placenta se desprende por Bodelock-Schulz o Duncan y por su propio peso arrastra las membranas ovulares. Y por último, la expulsión total de la placenta, que en donde las contracciones siguen y la paciente, por medio de pujos, termina de eliminar toda la placenta. Pero guarda, acá no termina la historia, porque el útero, inteligentemente, una vez que elimina la placenta, produce contracciones muy importantes. ¿Y para qué sirven estas contracciones si ya no hay nada dentro? Recuerden que la placenta tiene 20 centímetros de diámetro donde se implanta adentro del útero. Al eliminarse, quedan 20 centímetros de vasos abiertos, que si no se producen contracciones, la paciente hace un shock hipovolémico. Entonces, esas contracciones que van a cerrar definitivamente los vasos de esos 20 centímetros de diámetro, se denomina globo de seguridad de Pinard. Globo de seguridad de Pinard o ligadura viviente de Pinard. Cállese.
ahí termina el periodo placentario. Pero nosotros los obstetras somos tenemos poca paciencia, porque el alumbramiento hay que esperarlo, y es un periodo muy importante, porque cualquier cotiledón, membranita que dejemos nos va a arruinar el parto. Entonces, tenemos otra herramienta para saber si esa placenta se está por eliminar, se está por desprender, o si ya se ha desprendido. Y esto se denomina signos de desprendimiento placentario, que tienen distintos nombres, que no me interesa que conozcan el nombre, pero sí el contenido. Y así tenemos el primero, que se denomina signo de Martius. Encima son antipáticos los nombres, por eso no me interesa que conozcan el nombre, sí el contenido. ¿Y qué es el signo de Martius? Todo es cuestión de observar y palpar. El signo de Martius, nosotros, una vez que se produce el alumbramiento, el nacimiento, la salida del feto, cortamos el cordón y empezamos a ver cuándo se desprende esta placenta. De pronto vemos que hay movimientos en el abdomen de la paciente, y en ese abdomen se produce como un globo, que es el útero, que asciende y se lateraliza a la derecha. Nosotros lo vemos, se forma un globo en el abdomen de la paciente que asciende y se lateraliza a la derecha. Esto significa que la placenta comienza a desprenderse. Ese es el signo de Martius. Ascenso y lateralización a la derecha. Luego tenemos un segundo signo que se denomina de Alpher. ¿Y qué es este signo? Se produce el parto, se produce el nacimiento, tomamos dos pinzas, en una clampeamos el cordón del lado del feto y la otra del lado de la madre, cortamos el cordón, y esa pinza que clampea el cordón del lado de la madre, la ponemos bien pegada a la vulva, bien pegada a la vulva. Se sale el cordón de la vulva y clampeamos la pinza. ¿Y qué vemos? Que esta pinza lentamente comienza a descender, solita. Cuando ese descenso ha superado los 10 centímetros, significa que la placenta está totalmente desprendida y solo hay que retirar. Perdón. Perdón, viene gente y mis perros se enloquecen. Bueno, entonces, cuando esa pinza ha descendido 10 centímetros, significa que la placenta se ha desprendido totalmente. Luego tenemos el signo de Kuttner. Signo de Kuttner. ¿Cómo es el signo de Kuttner? La paciente en posición ginecológica, con la mano útil tomamos el cordón y con la otra mano la colocamos sobre el abdomen de la paciente.
Al colocar la mano sobre el abdomen de la paciente, nosotros podemos sentir la presencia del útero que está en contracción. Entonces, esa palpación, tratamos de llevar el útero hacia arriba, hacia la cabeza de la paciente. Lo llevamos hacia arriba, el útero, a través del abdomen. Si la pinza que sostiene la mano útil sigue el movimiento de ascenso de la mano que está sobre el abdomen, significa que la placenta está prendida. De lo contrario, podemos retirarla a la placenta porque ya se desprendió. Luego, por último, tenemos el signo de Fabry o del pescador. ¿En qué consiste el signo de Fabry o del pescador? También es bimanual. Con la mano útil sostenemos el cordón, con la otra mano la ponemos sobre el abdomen de la paciente. Esta mano que sostiene el cordón realiza movimientos de agitación del cordón. Si esos movimientos son transmitidos a la mano que está sobre el abdomen, significa que la placenta no se ha desprendido. Por lo contrario, simplemente podemos retirar esta placenta. Eso se denomina signo de desprendimiento. Y para terminar, tenemos que decir que siempre hay que revisar que este útero, una vez que se haya desprendido la placenta, que ese útero siga contraído, que ese útero se ponga bien leñoso, duro, de bordes bien definidos y que se encuentre a la altura del ombligo. Eso significa que el periodo placentario se ha producido en forma normal. Siempre a nivel del ombligo. Luego, cuando las contracciones continúan, el útero desciende 5 centímetros por debajo del ombligo y ahí se mantiene duro, leñoso y de bordes bien definidos. Este alumbramiento, el total de su periodo, son 10 minutos. Este es un alumbramiento normal. Se puede extender entre 10 y 30 minutos y sería un alumbramiento prolongado. Ahora, si después de 30 minutos no se ha desprendido la placenta, entramos en una patología del alumbramiento que se denomina retención placentaria. Y con esto terminamos la clase de hoy, que es alumbramiento normal y todo lo que es la formación de la placenta. ¿Lo entendieron? Sí, doctora, bastante bien. Bueno. Sí, doctora, se entendió muy bien. ¿Cómo? Que se entendió muy bien, digo. Bueno, gracias entonces, los dejo descansar, ya que deben haber, ¿hasta qué hora han estado con la doctora? 9:05. Ah, bien, bien. Pensé que se iba a extender más. Bueno, de todos modos, nos vemos el martes, donde vamos a ver alumbramiento patológico y puerperio normal y patológico. Profe, Muy bien, doctor. una Sí. pregunta, una consulta. Sí. ¿Va a tomar parcial o no? ¿Va No. a haber parcial, era? No, no. Directamente vamos al examen final. Gracias. Por eso les pido que
no dejen de repasar, son clases cortas, concretas, y cualquier duda que tengan me preguntan, y si tengo que explicarlo 100 veces lo hago, ¿sí? Pero yo quiero que lo entiendan lo que estoy hablando. ¿Mm? Bueno, profe, muchas gracias. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuánto era lo que duraba el alumbramiento cuando ya era patológico? Después de los 30 minutos. Ah, bien, gracias. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el martes. Sí, a las 21 horas el martes. Hasta luego, doctora. Que tenga buen fin de semana. Bueno, Chao. gracias, profe. Buen fin de. Chao. Buenas noches.